Hola, te saluda Alexis y esta es tu serie diferente. ¿Cómo están todos, muchachos, chicos y chicas? Para mí es un placer estar en contacto con ustedes y que todos estén sintonizando Real Love Radio. Si no tienen el app, los invito a todos que vayan a Google Play y descarguen la radio con la mejor música, la mejor transmisión y un mensaje que realmente va a cambiar tu vida, porque estás sintonizando tu programa y tu serie diferente. Bueno, entonces, sin más chicos y chicas, me quiero presentar. Mi nombre es Alexis Pineda, tengo 29 años de edad, participo y sirvo en Panamá. Soy de Panamá, así que al mundo entero los saludamos en una iglesia que se llama Comunidad Apostólica Osana. Ahí sirvo como diácono en el distrito 4. Y yo hoy quiero compartir con ustedes muchas cosas en cuanto personales y también eh, en el diario vivir, porque realmente aquí es donde Dios empieza a marcar y a trabajar tu vida, en lo que tú vives diariamente. Y quiero compartir un poco de mí. Tengo 29 años, conocí al Señor hace unos 10 años y desde entonces Dios marcó mi vida de una manera como lo dice el título de esta serie, diferente. Mi vida ha sido diferente. Y cuando me refiero a diferente, no se trata de la manera en cómo vistes o cómo te ves o cómo hablas. Realmente es una cuestión de actitud. Es una cuestión de cómo reaccionas frente a las situaciones de la vida, cómo reaccionas frente a los problemas, cómo reaccionas frente a algo que no esperabas, cómo reaccionas frente a que quizás tus padres te digan algo que no te gusta, o cómo reaccionas respecto a que un compañero de trabajo hable de ti y sea algo que es mentira. De esto se trata ser diferente, porque las personas que somos diferentes marcamos la diferencia y valga la redundancia, y es que es totalmente cierto. Y quiero usar un ejemplo y es como Jesús. Jesús cuando llegó a este mundo empezó a hacer cosas que nunca antes se habían hecho, empezó a marcar un cambio, empezó a ser criticado por ser diferente, por sanar a los enfermos en días sábados, eh, por, por decir un ejemplo, ¿no? Por sanar a los enfermos en el día en que era día de reposo, para ser un poco más claros. Entonces esto marcaba la diferencia en él. Y por ser diferente, él era criticado, porque él, eh, conforme a él tenía situaciones del día a día, él tenía que reaccionar. Y sus reacciones eran diferentes a lo que siempre estaba acostumbrado. Siempre ya había una rutina y una manera de cómo hacer las cosas. Entonces, cuando tú eres diferente, tienes que entender que vas a ser criticado, que vas a ser juzgado, que vas a ser señalado, que no a todo el mundo le vas a caer bien, que van a haber personas a las cuales tú le vas a molestar, que por ser diferente vas a tener pruebas y situaciones las cuales vivir, porque no eres común como la corriente. Ya todas las demás personas siguen la corriente, pero tú tienes algo que es diferente y es lo que Dios ha puesto en ti. Es que eres alguien auténtico, eres alguien genuino. Dios puso una identidad en ti que más nadie tiene. Si tú pudieras analizar a detalle lo que viene siendo el iris de tus ojos o lo que viene siendo la huella dactilar, Dios te hizo único y especial. Y eso que Dios ha depositado en ti no lo puso en más nadie. Y es por eso que tienes que entender esto, que la diferencia, el ser genuino, el ser auténtico, el desarrollar lo que Dios está en ti, quizás muchos dicen, wow, yo ni siquiera sé en qué soy especial, yo ni siquiera sé qué es lo diferente y lo especial en mí, porque quizás me he visto como un grupo de personas o como quizás hablo como personas de mi barrio, o quizás llama mucho también mi atención. Y este es un ejemplo que quizás muchos van a decir, oye, es totalmente cierto. Si has ido a un poblado
de tu país y allá la gente habla con un acento o de una manera diferente, vas a ver que al tiempo de estar ahí se te pega, se te contagia, ¿ya? Si alguien viaja a Colombia, cuando regresa está hablando como colombiano. Si alguien viaja a Costa Rica, cuando regresa está ahí hablando, ¿qué pasó, mae? Porque son cosas que se contagian de tanto estar ahí. Entonces, pero en medio de todo esto, tú también puedes ser diferente. No tienes siempre que seguir el mínimo común denominador que siguen todos. O si todos visten de negro, tú también vistes de negro. O si todos se tatúan, tú también te tatúas. O si todos, ¿sabes qué? Digamos, si todos se pintaron el cabello de rojo, tú también te lo pintas de rojo. No, tú puedes ser totalmente auténtico. Y esto es algo que le agrada a Dios. Esto es algo que le agrada también a las personas, porque eres tú, no eres como más nadie. Y esto es lo que marca la diferencia. Si ustedes estudian un poco a los influencers o personas que tienen muchos seguidores, a la gente les agrada porque son ellos mismos, porque no se esconden, no tienen, si en sus grabaciones o algo sale algo imperfecto, eso imperfecto es lo que lo hace más asombroso. Entonces, no quiero perder la línea, pero con todo esto te quiero decir que, que tú seas diferente te hace especial. Que tú seas diferente hace que Dios te ame más. Que tú seas diferente hace que otros te vean a ti y que vean que hay algo especial en ti porque Dios te hizo especial. Y ahora quiero compartir con ustedes una historia, ya, una historia que está en la Biblia y si algunos la tienen a mano, está en Números 13, del versículo 1 al versículo 2, la leo para ustedes. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus, de sus padres, enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, les narro un poco la historia. Eh, Luego que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le prometió a ellos una tierra prometida. Entonces, antes de entrar a esta tierra prometida, Dios habla con Moisés y le dice, toma un príncipe de cada tribu. Habían 12 tribus, por lo cual eran 12 príncipes que iban a ir a ver la tierra prometida. Y estos 12 príncipes eran unos 12 espías. Antes de entrar al lugar iban a ver qué tan buena era esta tierra. Y ellos tenían que traer un reporte para el pueblo de Israel, para lo que viene siendo para Moisés, de cómo era esta tierra, de qué tan fructífera era la tierra, si realmente fluía leche y miel, si habían grandes frutos, o sea, todo el potencial que había en esta tierra. Entonces, dice el versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces quiero que recuerden mucho esta palabra. Las personas que Dios envió eran personas que eran príncipes. O sea, ¿qué significa que eran príncipes? Eran personas importantes, de realeza, que estaban ahí porque ellos tenían dones, talentos, cualidades que los hacían ser príncipes. Ya sea que eran así por la familia real, a estas personas tenían que tener una mejor educación, una mejor alimentación, un mejor musculatura o entrenamiento porque tenían acceso a más cosas. Y quiero que recuerdes bien la palabra príncipe, porque no importa realmente quién tú eres, ni de dónde vienes, ni lo que tengas o lo que no tengas. Realmente importa lo que creas de ti. Y ahora vas a entender por qué. Quiero que grabes muy bien la palabra príncipe en tu cabeza. Entonces, van todos los príncipes a la tierra prometida. Y cuando ellos van allá, se encuentran todo lo que le decía Dios, que era la tierra prometida, que fluía leche y miel, que habían grandes frutos, que era una tierra llena de oro, todo lo que tú imaginas, era algo muy próspero, o sea, era la mejor tierra para estar, era el mejor lugar para estar. Y entonces, ¿qué se encontraron allá? Se encontraron gigantes, se encontraron hombres de guerra, se encontraron cosas que los asustaron. Entonces, cuando ellos vienen de regreso y ellos van a dar
un mal reporte. De los 12 príncipes, 11 dan un mal reporte. Y solo uno, Caleb, diferente, dice lo contrario. Recordemos la palabra príncipe. Siendo príncipes allá tuvieron temor. ¿Y qué dijeron? Es cierto lo que se dice de la tierra, mas hay gigantes, hombres fuertes, hombres de guerra. Nosotros venimos de ser esclavos. Y solo Caleb creía realmente en lo que había dentro de él, en el Dios al cual él servía, de las experiencias que ellos ya habían vivido. Y por eso dijo, ¿sabes qué? Nosotros podremos más que ellos. Ahora quiero que preste mucha atención al versículo 31. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 11 dijeron, no podemos. Y solo uno dijo, nosotros podemos. ¿Qué te quiero decir? Frente a las situaciones de la vida, tú puedes tomar dos opciones. O llorar y quejarte o dar gracias. O rendirte y seguir y los que siguen saldrán victoriosos. Tienes siempre dos opciones. Y aunque la corriente era más, que eran 11 los que decían que no, hubo alguien de un espíritu diferente, como Caleb, que dijo, nosotros podremos más que ellos. ¿Y cómo Caleb podía decir esto? Y es porque ya el pueblo de Israel venía de experimentar a Dios. Venía de experimentar a Dios en cómo en las plagas de Israel, en las plagas de Egipto, en cómo el pueblo de Israel vivió y experimentó el poder de Dios, en cómo los sacó de ese lugar, en cómo el mar rojo se abrió y queriendo los egipcios querer pasar en seco nuevamente se cerró y murieron todos los enemigos de Israel ahí, los enemigos del pueblo de Egipto. Experimentar esto, experimentar la columna de nube, experimentar la columna de fuego, son cosas sobrenaturales. Son cosas a través de las cuales Dios te empieza a enamorar y Dios te empieza a mostrar, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre y te amo porque eres diferente. Así que no hay nada de malo en no seguir la corriente. Porque siempre tenemos que buscar agradar a Dios y no a los hombres. Y esto fue lo que hizo Caleb aquí. Él dio un reporte totalmente distinto. Y esto es lo que yo creo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Si tú aprendes a reaccionar frente a las situaciones de la vida. Por ponerte un ejemplo, se te cae el celular, se rompe la pantalla y sabes que no tienes para repararla. Puedes hacer dos cosas, o te quejas y lo avientas y dices palabrotas, o simplemente das gracias y le dices, bueno Dios, yo sé que estás en control, que tú provees, que va a venir algo mejor. Si chocaste tu auto, puedes hacer dos cosas, decir, porque a mí, siempre a mí, siempre me pasan cosas malas, ya estoy harto, o simplemente darle gracias a Dios. Y esto me recuerda tantas cosas y esta historia no la tenía para hoy, pero ahí va. Recuerdo una vez que estaba vendiendo mi segundo auto, era el segundo auto que tenía, y el auto era de estos carros tipo Monster, unos Jeeps grandotes, la llanta misma te llegaba como a la altura del pecho, y ya yo tenía 2 años con este vehículo, y era para ir a surfear, ir a la playa y todo esto, pero era muy lento, y quería otro auto. Entonces, recuerdo que iba a un trabajo nuevo, acababa de comenzar un nuevo trabajo, y tenía como 2 semanas en ese empleo. Y en lo que yo voy saliendo al trabajo, de repente el auto no arranca. Y ya yo estaba intentando, creo que hace un año, vender el auto. El auto no arranca y yo trabajo en la banca, yo soy banquero, tenía mi saco, mi camisa, mi corbata puesta, todas estas cosas. ¿Y saben qué, amigos? ¿Qué hice yo? En el momento que voy a arrancar el auto dije, wow, no arranca. Le di, no arrancaba. Y
Y a mi mente enseguida vino, el auto se va a vender. El auto se va a vender. ¿Qué hice yo? Me quité el saco, me quité la corbata, me quité la camisa y tomé de otro auto que estaba en la casa, tomé la batería para arrancar el mío, pero adivina qué, no tenía llave para soltar la tuerca. Me tocó limar la llave para que encajara con la tuerca, cambiar la batería, luego arrancó, luego voy al lugar de las baterías para que me digan, esta batería está en perfecto estado. O sea, a la batería no le pasaba nada, simplemente el auto no arrancó. Porque son situaciones que te pasan y te van a pasar en la vida y te van a seguir pasando hasta el resto de tus días porque tienes que reaccionar diferente. El reaccionar diferente con, con alegría, con gozo, trae todo en esta vida, es cómo tú reaccionas frente a las situaciones. Y para hacer el cuento largo, corto, el auto se vendió como a las 3 semanas. Después de intentar venderlo por un año, por haber reaccionado de una manera diferente, el auto se vendió. El auto se vendió. Entonces quiero que sigamos con la historia. Vamos a Números 14:24. Dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esto que acabo de leer yo aquí es lo que dice Dios para Caleb. Se los repito. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él tuvo un espíritu diferente, porque él no reaccionó igual que los otros hombres, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aquellas personas que anhelen querer reaccionar diferente frente a las situaciones de la vida, reaccionar diferente para agradar a Dios, Dios le va a entregar la victoria. Dice que Caleb fue en pos de él. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Te lo explico. Todos se asustaron, todos. Los 11 príncipes se asustaron y dijeron, no, no podremos, ellos son más fuertes. Más, Caleb dijo, nosotros podremos más que ellos, porque él sabía al Dios que le servía. Él sabía la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel y era que él los iba a hacer entrar a la tierra prometida. Y a ti lo que Dios te ha prometido desde pequeño, desde niño, tienes que saber que Dios lo va a hacer. Porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios quiere bendecirte, sin importar lo que tú hayas hecho mal, tus pecados, tus fallas o los errores que cometes día a día. Dios te creó para una sola razón y es para bendecirte. Esa razón es porque Dios te ama y te quiere enamorar. Entonces, frente a las situaciones de la vida, cuando vayas en pos de Dios, Dios te va a bendecir y te va a entregar la victoria y te va a entregar lo que tú le pidas, porque Dios te ama y te lo está diciendo un pecador al cual por más que falló, que cometió errores, que se tropezó, ahí estaba Dios consintiendo cada uno de los caprichos. Y ahí dice que Caleb, que a la tierra que entró, Dios se le iba a dar. Yo te quiero decir una cosa, y es que lo que tú creas para ti, para tu casa, para tu familia, para tu vida, al lugar que tú te metas, y tú le creas a Dios que es para ti, Dios te lo va a entregar. Porque hay un corazón diferente. Dios conoce el corazón. Aunque la gente te ataque, te critique, te juzgue. Aunque la gente no crea en ti, el único que pesa los corazones es Dios. Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. Así sean tus padres, tus amigos, tus hermanos, los que te ataquen. Nadie conoce tu intimidad con Dios, solo Él. Y yo te aseguro que lo que tú haces en los secretos, Dios lo va a exaltar en público. Porque esa es la victoria que Dios le da a los hombres y mujeres, a ustedes jóvenes, de espíritus diferentes. Dios quiere empezar a hacer algo nuevo. Dios quiere empezar algo que nunca antes.
se ha visto, se ha vivido, que nadie ha imaginado. Por eso su palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando frente a las situaciones de la vida, vas en pos de Dios, vas delante de Dios y puedes hablar con Él. Y puedes decirle cómo te sientes. Y para terminar, esto me recuerda mucho a una historia que viví una vez. Y tengo que cortarte esta historia, porque Dios va marcando los corazones. Y quiero decirte que este camino no será fácil. Este camino es de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas lágrimas, de muchas desilusiones. Pero en todo eso, Dios te fortalece y hace de tu corazón, de Él más fuerte, que sepas que en Él tienes un Padre, un amigo al cual aferrarte en todo momento. Y esto fue mi primer trabajo. Era mi primera experiencia laboral. Ya tenía alrededor de 3 años en esta empresa. Y había entrado un nuevo jefe. Y recuerdo yo que se hizo una transacción de la cual yo ganaba una buena cantidad de dinero en comisiones. Y cuando digo buena, era muy buena. Yo apenas tenía unos 23 años. Y era mucho dinero para un joven de 23 años. Yo aún no era padre. Yo aún no tenía casa propia. Yo aún creo que solo tenía mi primer vehículo. Pero era muy buen dinero. Muy buen dinero. Y por alguna razón dijeron que eso querían endulzarnos y marearnos y llevarnos como que no van a venir cambios, esto y aquello. Y nos llevaron a un restaurante para hablarnos de los cambios y para distraerme del dinero que ya no me iban a pagar. Y cuando estamos ahí en el restaurante, estaban explicando los cambios que venían, esto y aquello, y yo preguntaba, ok, ¿y qué pasó con mi ganancia? Porque era un derecho que yo tenía, porque era uno de mis clientes, era un dinero que me correspondía. Y yo volví a preguntar, ¿y el dinero de mis ganancias? De repente mi jefe explotó, se levantó de la mesa y dice lo siguiente: chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Tú no entiendes? ¿Quieres que te pague unas clases de matemáticas? ¿Tú no entiendes que los números y esto y aquello? Pero, señores, la persona se levantó de la mesa. Yo soy hombre. Vengo de la calle, vengo del barrio. Que cuando un hombre se te levanta de la mesa, se te cuadra, te exalta la voz, tú sabes que eso es inmediatamente pelea, te está golpeando tu ego como hombre. ¿Y qué ocurrió conmigo en ese momento? Yo quería levantarme y pegarle, pero yo sabía que si yo me levantaba, eso era lo que yo iba a hacer. Y lo más que yo pude hacer fue en ese momento contenerme sentado y decirle a la persona: yo creo que el que necesita unas clases de modales es usted. Con impotencia fui corriendo al baño y solo hice una cosa: cerré la puerta, me arrodillé y lloré. Lloré y derramé mis lágrimas llenos de rabia, de impotencia, al no poder defenderme y decirle a ese señor todo lo que quería. Porque realmente quería era explotar, porque me estaba faltando el respeto en un restaurante. Todo el mundo viendo hacia la mesa. Y eso duele. ¿Y cómo termina esta historia? Al final pasó como un mes y me botan del trabajo. Y en el momento que me botan, había otro dinero que me debían de unas comisiones. Mas estas comisiones no estaban bajo contrato. Y si algo no está por contrato y firmado y en papel, si ellos quieren no te lo pagan. Y era otro muy buen dinero. Y este mismo señor que se levantó y me insultó en la mesa, ¿saben qué hizo?
como yo tuve una reacción diferente, esa misma persona que en ese momento me insultó, Dios la utilizó para darme la victoria. Cuando yo pedí mis comisiones, dice, a Alexis Pineda se le paga 10 centavos de cada dólar. Señores, esto solo lo hace Dios. Para lo corriente del mundo y del hombre, se podían hacer los más vivos y decir, eso no está en el contrato, no se te paga. Y no estaba en el contrato. Mas el mismo enemigo que me insultó fue aquel que Dios utilizó para darme la victoria. Claro que me dolió. Claro que en ese momento sufrí de impotencia, tenía rabia por dentro. Pero por haber reaccionado diferente a la situación de la vida, ir en pos de Dios, arrodillarme y llorar frente a Dios, bendecir a mi enemigo, ese mismo enemigo fue el que Dios utilizó para darme a mí la victoria. Y esas son las cosas que solo hace Dios. Y eso es lo que hoy yo quiero enseñarte. A que si tú reaccionas diferente frente a las situaciones de la vida, ya no vas a pelear tú, sino que pelea Dios por ti. Que aquel que te da la victoria es Dios. Que aquel que va delante de ti es Dios. Que aquel que va a hablar por ti en tu trabajo, en tu familia, aquel que te va a abrir las puertas es Dios. Dios no necesita ayuda, Dios solo necesita que le creas, Dios no necesita que analices. Dios necesita una sola cosa, que le creas, que lo que Él promete, Él lo cumple. Y por esto yo quiero orar por ti. Quiero orar por toda persona que se identifica conmigo y dice, he presentado situaciones así, en las cuales quizás no he reaccionado de la misma manera, pero me gustaría experimentar a Dios de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todo oyente que me sintoniza alrededor del mundo, que ha sido tocado por esta palabra. Te pido que empieces a desarrollar en ellos un espíritu diferente, un espíritu que marque, que sin importar, Señor, que lo que ellos estén viviendo hoy duela, Señor, y no se pueda comparar a lo que otros han vivido, que sea tu Espíritu Santo, el Consolador, dándole fuerza, dándole amor y mostrándole que tú estás ahí en medio de sus peores situaciones, que tú eres su amigo, Señor, que tú eres ese Padre que en ti siempre van a encontrar oportuno socorro, que tú eres, Señor, el buen pastor, que nada le faltará, oh Dios, que aquel que se sienta solo puede clamar a ti y ahí te va a encontrar, porque en ti está la respuesta, en ti está la salida, porque hay un solo camino y su nombre es Jesús. Así que a ti, mi amigo, esto es tu serie diferente, que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo episodio. Chao, que Dios te bendiga.